En Galicia hay pueblos donde la niebla no se levanta en días, donde los castaños son más viejos que las casas, donde las abuelas saben de hierbas, de remedios, de cosas que no se enseñan en ningún libro y que ningún médico sabría explicar. Teresa era una de esas abuelas. Misa los domingos, caldo en la lareira, rosario en la mesilla, mandil siempre puesto. La clase de mujer a la que todo un pueblo quería, o al menos eso parecía. La persona que me escribió esta historia, la llamaremos Lucía, pasó los mejores veranos de su vida en la casa de Teresa. Era su abuela, su refugio, la persona que más quería en el mundo. Y durante 32 años, Lucía creyó conocerla. Pero había algo en Teresa que no era del todo como en el resto de abuelas. Algo que Lucía solo entendió cuando Teresa ya no estaba para explicarlo. Ponte los auriculares. Baja la luz. Lo que vas a escuchar ocurrió en un pueblo de la Sierra de Ocourel, en Lugo. Un pueblo donde en invierno viven 3 personas. Y donde lo que Teresa hacía de noche, cuando el pueblo dormía y las luces se apagaban, no tenía nada que ver con rezar el rosario. Teresa murió en septiembre. 87 años, en su cama, en su casa. Como mueren las abuelas de pueblo cuando les llega la hora. Lucía no pudo ir al entierro. Estaba en Santiago, a 3 horas, metida en un proyecto de trabajo que no podía dejar. Eso le dijo a su madre. Pero la verdad es que Lucía no fue porque no quería ver a Teresa dentro de una caja. Prefería recordarla en la cocina, con el mandil, removiendo el caldo con la cuchara de palo que tenía desde antes de que Lucía naciera. Pasaron los meses, llegó febrero y alguien tenía que ir a vaciar la casa. Lucía llegó un viernes por la tarde. El pueblo estaba... vacío no es la palabra. Vacío implica que antes hubo algo. Vilamor parecía como si el mundo se hubiera olvidado de que existía. 3 casas con humo en la chimenea. El resto, piedra muerta y persianas de madera clavadas. La casa de Teresa estaba al final de un camino de tierra, detrás de un muro de piedra cubierto de musgo. Abrió la puerta, y el olor la golpeó antes que la oscuridad. Humedad, madera vieja, ceniza fría y algo más. Un rastro dulce, vegetal, como hierbas secas quemadas hace tiempo. De niña, Lucía le preguntaba a Teresa qué era ese olor. Teresa siempre decía lo mismo. Para los mosquitos, niña. La cocina estaba como Teresa la había dejado. La lareira con ceniza, la cuchara de palo colgada del gancho, los platos del aparador perfectamente ordenados. El aparador, un mueble enorme, de castaño oscuro, más alto que Lucía, más ancho que la puerta. Llevaba contra la pared del fondo de la cocina desde que Lucía tenía memoria, probablemente desde antes de que Teresa naciera. Lucía lo miró un momento. Se fijó en que la madera tenía marcas en el suelo, marcas de arrastre, sutiles, semicirculares, como si alguien lo hubiera movido muchas veces, siempre en el mismo arco, siempre volviendo al mismo sitio. Pero eso no le llamó la atención en ese momento. Si hubieras estado ahí, a ti tampoco. Lucía decidió dormir en la habitación de Teresa, no por nostalgia. Es que era la única cama que no estaba cubierta con sábanas de plástico.
Se acostó pasada la medianoche. Colchón duro. Mantas pesadas que olían a suavizante de otra década. El silencio de Vilamor no se parece al de una ciudad, ni siquiera al de otro pueblo. No es ausencia de ruido, es presencia de silencio. Un silencio tan denso que puedes oír cómo tus propios oídos buscan algo a lo que agarrarse. Lucía cerró los ojos y pensó en Teresa, en los veranos, en la cuchara de palo, en cómo le trenzaba el pelo en la solaina mientras le contaba historias de meigas. Historias que Teresa siempre terminaba igual. Las meigas, niña mía, non existen, pero a velas, hainas. A las 3 de la madrugada, Lucía se despertó. No sabe qué la despertó exactamente. No fue un ruido, no fue un sueño. Fue una sensación. La sensación de que la temperatura de la habitación había bajado. No en general, no como cuando se apaga la calefacción. Solo en un punto, a su izquierda, junto a la cama. Como si alguien hubiera abierto una ventana que no existía. Lucía se quedó quieta, respirando, escuchando. Y entonces lo oyó. Arriba, en el piso de arriba, donde no había más que un cuarto vacío y un trastero al que no se subía desde hacía años. Pasos, no crujidos de madera, no el viento moviendo una tabla suelta. Pasos, descalzos, pequeños, yendo de un lado a otro, como los de un niño que camina en círculos. Lucía encendió la luz. Los pasos cesaron. Se dijo lo que todos nos decimos. Ratas, madera vieja, el tejado moviéndose con el viento. Pero el frío seguía ahí, localizado, inmóvil, a su izquierda. Se levantó, bajó a la cocina a por agua, y al pisar el último escalón, el olor la detuvo. Hierbas quemadas, intenso, reciente, como si alguien acabara de encender algo. La lareira estaba fría, no había nada encendido en la cocina, ninguna fuente. Lucía abrió la ventana, se quedó ahí de pie, respirando el aire helado de febrero hasta que el olor se fue. Pero antes de volver a subir, miró hacia el aparador y tuvo la sensación absurda, irracional, imposible de explicar, de que el mueble la estaba esperando. Subió, se acostó, y esta vez, cuando cerró los ojos, no soñó con los veranos, soñó con otra cosa. En el sueño, Lucía tiene 6 años. Está en la cocina. Es de noche. La lareira está encendida, pero la luz es roja, demasiado roja, como si las brasas fueran de otro material. Teresa está de pie junto al aparador, con el mandil, con el pelo recogido, con la cara de siempre. Pero hay algo distinto. Teresa no la mira con ternura, la mira con un propósito. Teresa le coge la mano. Los dedos de la abuela están fríos, inusualmente fríos, y le dice: Ven, niña, la abuela te tiene que enseñar algo. Teresa tira del aparador. Lo mueve sin esfuerzo, como si pesara lo que una cortina. Y detrás del aparador hay una puerta de madera oscura que Lucía nunca ha visto. Teresa la abre. Oscuridad. Y dentro de la oscuridad, algo respira. Lucía se despertó con el corazón en la garganta. Eran las 5 de la mañana. La casa estaba en silencio, pero el frío de la mano de Teresa
Lo sentía todavía en los dedos. Al amanecer, Lucía bajó a la cocina. La luz gris de febrero entraba por la ventana y todo tenía un aspecto triste pero normal. Miró el aparador y entonces vio algo que la noche anterior no había visto o que no había querido ver. El mueble estaba separado de la pared, centímetros, 5, tal vez 6, lo justo para que, si te fijabas, pudieras ver un borde de madera oscura que no era la pared. Lucía se acercó. Puso las manos en el lateral del aparador. Era pesado, sí, pero no inamovible. Empujó. El mueble se deslizó con un chirrido que le heló la sangre. El mismo arco semicircular de las marcas del suelo. Detrás del aparador había una puerta. Una puerta de madera de castaño, sin cerradura, con un pestillo de hierro antiguo oxidado por la humedad. Lucía la abrió. La estancia era pequeña, 2 metros por 3, sin ventanas. El olor la golpeó primero. Sebo, cera vieja, hierbas quemadas. El mismo olor que la noche anterior. El mismo olor que toda su infancia. En el centro, una losa de granito. Sobre ella, restos de velas de sebo derretidas. Decenas, capas sobre capas, como estalagmitas de cera. En la pared del fondo, tallados en la piedra, símbolos. No eran cruces, no eran letras. Eran formas anteriores a la iglesia, anteriores a todo. A la izquierda un cuenco de barro. Lucía se acercó. Dentro del cuenco había huesos. Pequeños, finos, limpios. No eran de animal. Lucía lo supo antes de que su mente lo formulara. Lo supo como se sabe lo que no quieres saber. En el estómago, no en la cabeza. Y junto al cuenco, un cuaderno, de tapas de cuero, gastado, con la caligrafía inconfundible de Teresa. Esa caligrafía redonda, inclinada hacia la derecha, que Lucía había visto en listas de la compra, en cartas de cumpleaños, en la receta del caldo que guardaba en un marco de la cocina. Lucía lo abrió y dejó de reconocer a su abuela. El cuaderno tenía entradas que abarcaban 40 años, algunas en gallego, algunas en castellano, algunas en una mezcla que no era ninguno de los dos. Teresa las llamaba devolvedores, rituales, para devolver la salud, para devolver la cosecha, para devolver la suerte. Pero todo devolver tiene un coste, y el coste siempre era el mismo. Teresa lo llamaba a ofrenda de inocencia. Lucía pasaba las páginas con las manos temblando. Cada entrada tenía una fecha, un nombre escrito con iniciales y una descripción del ritual. Las fechas coincidían con años que Lucía empezó a cruzar mentalmente. 1978, el año en que los padres de Amaro dejaron el pueblo de repente, sin despedirse, sin llevarse nada. Solo se fueron. 1985. Una niña de una aldea cercana que se fue con unos familiares a Barcelona. 1992. Un niño que se perdió en el monte jugando. Nunca apareció. Cada fecha del cuaderno le sonaba. Cada año tenía una historia del pueblo, una explicación sencilla. Un niño que se fue, una familia que emigró. Teresa tenía respuestas para todo, y el pueblo nunca preguntaba demasiado. Pero lo peor no estaba en las páginas viejas. Lo peor estaba en una entrada de septiembre de 1999.
El año en que Lucía tuvo meningitis. 6 años. Fiebre de 40. 3 días ingresada en Lugo. Los médicos no daban buenas noticias. Teresa fue al hospital. Le dijo la madre de Lucía que se fuera a descansar, que ella se quedaba con la niña. Al día siguiente la fiebre bajó. En 2 días Lucía estaba en casa. Los médicos lo llamaron recuperación excepcional. Teresa lo llamó la gracia de Dios. En el cuaderno, la entrada de septiembre de 1999 decía: Devolución de saúde para a nena. A ofrenda foi aceptada. O neno dos Ferreiros xa non vai volver. El hijo de los Ferreiro. Lucía lo recordaba vagamente. Un niño, más o menos de su edad, que vivía 3 casas más abajo, que un día dejó de estar. Y cuando Lucía preguntó, Teresa le dijo: Se fueron a vivir a Vigo, niña. No te preocupes. Lucía no se preocupó. Tenía 6 años y acababa de curarse. Y entonces el recuerdo volvió, no como un sueño, como una capa que se levanta. Una noche de fiebre, Teresa cogiéndola en brazos, bajándola a la cocina, la lareira encendida con una luz roja que no era normal. Frío en la frente, algo húmedo, algo que olía a hierbas quemadas. Y la voz de Teresa, muy cerca, susurrándole: Cierra los ojos, niña, que la abuela te va a curar. Lucía cerró el cuaderno. Se quedó de pie en esa estancia sin ventanas, rodeada de velas muertas y huesos que no quería mirar. Y entonces lo sintió. Detrás de ella, frío, el mismo frío localizado de la noche anterior. Y en el hombro, unos dedos, pequeños, fríos, que le rozaron la piel apenas un segundo, como los de un niño que quiere llamar tu atención. Lucía salió de la habitación, salió de la casa, salió del pueblo. No volvió a entrar. Lucía no denunció. No quemó el cuaderno. No volvió al pueblo. No se lo contó a su madre. Me escribió a mí. Y al final de su correo, añadió algo que todavía pienso cuando me acuerdo de esta historia. Decía que desde esa noche, sus recuerdos de infancia ya no son los mismos. Que cada vez que recuerda a Teresa trenzándole el pelo en la solaina, ve las mismas manos, pero ya no ve lo mismo. De cada vez que huele a hierbas quemadas, en un mercadillo, en una herboristería, en cualquier sitio, siente esos dedos fríos en el hombro y que no sabe qué es peor, si lo que Teresa hizo o que lo hizo por ella. Te quiero hacer una pregunta. Si descubrieras que la persona que más querías en el mundo hizo algo imperdonable para salvarte la vida, ¿la perdonarías? Dicen en Galicia que las meigas no existen, pero habelas, hainas. Y recuerda, hay cosas que aunque no se vean, están ahí. Gracias por estar una noche más conmigo. Apagamos por hoy las luces. Buenas noches.